Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 6, para la palabra de nuestro Dios, meditar en ella. Estábamos cantando acerca de las bellas palabras de vida de nuestro Dios. Estas son palabras de vida y la gente que escuchó a nuestro Señor así lo reconoció. Estábamos meditando en su palabra, que es más preciosa, más valiosa pues que oro, mucho oro afinado. Medite en eso tantito, deje que le caiga el veintecito de eso. Más millonario que Bill Gates es usted si tiene y cree la palabra del Señor. Más millonario que el que usted me diga. Tiene algo más valioso que las cuentotototas bancarias que tienen Jeff Soros y Carlos Slim. Si usted tiene y cree la palabra del Señor. Porque esto le va a llevar más allá de la eternidad. Todas las fortunas se van a quedar aquí, hermanos. La palabra del Señor nos va a acompañar a la eternidad. Así que sí somos muy, muy ricos por su palabra, por la salvación en Cristo. Bueno, Hechos capítulo 6, le voy a pedir que, si le es posible, y por respeto a lo que va a ser leído, que es la palabra de Dios, se ponga de pie. ¿Y qué le parece que leo todo el capítulo 6? Apenas son 15 versiculitos. Voy a leer Hechos capítulo 6 del 1 al 15, o sea, todo el capítulo, que dice así. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio, y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, que cobre vida en nosotros, que tu Espíritu haga lo que nadie puede hacer, iluminar el entendimiento para salvación y para santificación, producir gente santa con tu palabra santa. Que sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Tome su lugar, por favor. Qué bueno que nos acompaña, quizá por primera vez, ya sea aquí o en la transmisión a Facebook que hace la iglesia. Pero si es la primera vez, a lo mejor tiene que escuchar lo siguiente. En esta iglesia estudiamos la palabra de Dios un libro a la vez, un capítulo a la vez, un párrafo a la vez y a veces un versículo a la vez, o en una que otra, muy escasa, una palabra a la vez.
Y vamos siguiendo todo el transcurso de los libros de la Biblia porque eso nos da un mejor entendimiento de nuestro Dios. La Biblia no habla del hombre principalmente, la Biblia habla de Dios. Y quien queremos conocer es a Dios. Eso es la vida eterna. Nuestro Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Y en esta tierra eso es vida eterna, y en el cielo eso seguirá siendo vida eterna. Toda la eternidad seguiremos conociendo y maravillándonos de nuestro Dios. Así que por eso vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y ahorita estamos en el libro de los Hechos, puesto que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, lo cual ya estudiamos juntos. Y en este libro de los Hechos ya hemos pasado por algunos momentos importantes para la historia de la iglesia cristiana y aún para la historia universal, como la fundación de la primera iglesia cristiana en el capítulo 2, las persecuciones y la predicación de Jesús resucitado en los capítulos 3, 4, 5, la organización de la iglesia, pero más allá de eso, decíamos la semana pasada en la elección de los diáconos que está en los versículos 1 al 7 de Hechos 6, lo que nosotros vimos fue la prioridad de la palabra de Dios para los cristianos. Es decir, sí había un asunto que resolver, la desatención de algunas viudas, pero el asunto primordial era que la primera iglesia que existió no debía perder de vista que lo más importante entre ellos era la Biblia, la palabra de Dios. La arquitectura cristiana siempre ha reflejado eso, o la mayor parte de la historia ha reflejado eso. El paso que tuve breve por la Facultad de Arquitectura de la UNAM me llevó a estudiar por un poquito arquitectura religiosa. Y uno ve cómo a través de los siglos las iglesias tuvieron el reflejo de sus prioridades, que es lo principal, y eso se nota en su arquitectura y en la composición que hay de sus edificios y aún del mobiliario que ocupan. Generalmente en la iglesia cristiana un mueble como este tiene el centro del frente. ¿Para reflejar qué? Para reflejar que la palabra de Dios va a ser predicada. En algunos momentos de la historia, incluso por cuestiones prácticas de audio, el púlpito era elevado al final de una escalinata, y entonces incluso los reformadores traían esa costumbre, pues sí, mayormente católica, de poner una escalinata alrededor de una columna y al punto más alto fijaban el púlpito para proyectar la voz más lejos, pero también elevando la palabra de Dios, diciendo esto está por encima del hombre. Todo el hombre tiene que doblar la cabeza y sujetarse y someterse a la palabra de Dios. Decimos que los hombres no tenemos autoridad en nosotros mismos, ni siquiera los pastores. La autoridad radica en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Esa prioridad debió quedar fija desde la primera iglesia, y eso sucedió, como ya lo vimos, y vimos es asunto de todos. Dentro de la forma en que solucionaron el asunto que tenían en manos los apóstoles fue decir, traigan hombres. ¿Se acuerda que no son 3 características? Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Se acuerda ya en el versículo 3 o ya lo perdí? No, ¿verdad? Vamos bien. Mire, ya se lo pusieron acá. En el versículo 3 dice, traigan hombres que sean de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría son las dos partes de lo que consiste una buena reputación. Es el requisito único, una buena reputación, pero hay que tener al Espíritu de Dios y sabiduría. Y la lista de los hombres que presentó la congregación y que finalmente los apóstoles, quienes eran los pastores de aquella primera iglesia, ratificaron, está en el versículo 5. Dice, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Note por favor que en esa lista de 7 nombres, solamente uno tiene características extras. Todos ellos tenían buena reputación.
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero Lucas destacó de entre este grupo a uno en particular, que es Esteban. De él sí añadió que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Bueno, todos tenían el Espíritu Santo y eran llenos del Espíritu Santo, pero él añade lleno de fe. Lleno de fe. Quizá la fe como un acto de creer, quizá un hombre sumamente confiado en el Señor que decía: adelante, hermanos, el Señor está con nosotros. Tenemos de esos hermanos aquí, ¿verdad? Ya se le están viniendo a la mente algunos que siempre nos están dando ánimos. Eso es ser lleno de fe. Pero quizá también Esteban estaba lleno de fe, porque si usted ve el capítulo 7, él empieza a citar la Escritura ampliamente. Hace un recuento de la historia judía, pero citando pasajes de la Escritura. Entonces puede ser que estuviera lleno de fe al hablar de lleno de la doctrina cristiana y de la palabra de Dios, que sería el Antiguo Testamento en el caso de ellos. Pero me gusta más la tercera opción. Tenía esa actitud confiada porque estaba lleno de la palabra de Dios. Siempre llenarnos de la palabra de Dios, hermanos, nos va a dar una mejor perspectiva de la vida, de lo que nosotros vamos a poder obtener en base a nuestros propios pensamientos y corazón. Y este hombre era destacado, y era destacado por eso, estaba lleno de fe. ¿Usted quiere tener una mejor perspectiva para enfrentar la vida? Llénese de la palabra de Dios. No hay de otra. La alabanza tiene su uso y tiene su momento, pero la palabra de Dios es primordial, está por encima. A menos que la alabanza que usted cante sean literalmente versículos bíblicos. Pero este hombre se destaca entre todos ellos. Ahora, su nombre quiere decir corona. Hasta volteé a ver a mi hermana. Quiere decir corona. Le va a sonar a loción, pero en griego Esteban se dice Stefanos. El hombre decía la loción. Entonces, la palabra griega es casi su nombre, Stefanos, lo cual quiere decir corona. Pero vienen otros más. El segundo, note por favor que los primeros dos nombres de esta lista ocupan los siguientes dos capítulos. Primero Esteban, en el resto de este y en el 7, el resto de este capítulo 6 y luego el 7, y luego Felipe, que está en el 8. Ahora, Felipe no es el apóstol, es este. Una cuestión importante que decir acerca de este grupo que fue escogido. Los dos que fueron nombrados entre estos servidores de la iglesia eran gente que llevaron adelante la obra del evangelio como no lo habían hecho otros. Ponga mucha atención en esto. Por un lado Esteban y por el otro Felipe fueron pioneros como cristianos en hacer algo que nadie había hecho antes que ellos. Esteban fue el primer mártir y Felipe fue el primer misionero. Felipe lo encontramos predicándole a un etíope. Entonces ellos encabezan la lista de estos 7. Yo le dije la semana pasada, me voy a ir por todos los versículos, pero voy a dejar mucha carnita en el camino. Ahorita le estoy recuperando de esa carnita, porque hay muchos temas que podrían surgir y muchos otros detalles en esos primeros 7 versículos que podemos sacar, y ahorita le estoy dando más de eso. Felipe entonces es el primer mártir, diríamos, y Felipe es el primer misionero y Esteban el primer mártir. Y los dos, su trabajo tiene que ver con el avance del evangelio. El avance del evangelio. Por eso quizá encabezan la lista de Lucas. Quizá por eso los incluyó primero. Pero no se quedó allí. Sigue la lista. Dice, además, a Prócoro. Prócoro, no sabemos nada de él. Pero este nombre quiere decir delante del danzante o delante para danzar.
siendo un nombre griego, quizá esto hubiese tenido que ver con las prácticas de sus papitos, ¿verdad? Este va a ser un danzante delante de los dioses o algo así. No sabemos. Lo que sí sabemos es que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Nos tenemos que remitir a lo que dice anteriormente. Luego dice Nicanor. Nicanor quiere decir conquistador. Yo sé que eso nos suena romántico, pero no, aquí se habla de conquistador militar. Quizás sus papitos, cuando tuvieron en mente ¿cómo le vamos a poner al niño? Ay, no sé. A mí me gustaría Santiago porque está bonito ese nombre, pero... Y alguno de ellos dijo, no, mejor Nicanor, que sea un hombre de conquista, quizá un guerrero, quizá un militar, quizá un líder. Le pusieron Nicanor. No sabemos más de él, más que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, como dice el versículo 3. No nos andemos especulando. Luego Timón. ¿Qué saben de Timón? De este Timón. Bueno, que su nombre quiere decir honroso, o también se puede traducir como honorable, pues. Pues la expectación de los padres es esa, ¿no? Al poner un nombre, pues que suene bonito, que tenga un bonito significado. Quizás sus padres tenían la esperanza, este va a ser un hombre honorable, decente, respetado en la comunidad. Pues el Señor les cumplió más que eso, porque salió de buena reputación, lleno del Espíritu Santo, ¿y de qué? Y de sabiduría. Ya para este momento ya no lo sabemos, no está ya en el versículo 3. Bueno, seguimos. Parmenas. ¿Qué sabemos de él? Sí, que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Otra cosa no. Y que su nombre significa firme. Una persona firme. No que se dobla ante los problemas o que es llevado, voluble, no influenciable. No, una persona firme, de convicciones propias y bien puestas. Luego viene, luego viene Nicolás. Nos suena a canción huasteca, ¿verdad? Pero Nicolás quiere decir el victorioso sobre la gente. El victorioso sobre la gente. Es decir, uno que tiene poder de convencimiento para con los demás. De este sí sabemos un poquito más y es muy interesante lo que Lucas añadió, porque no lo añadió de ningún otro su procedencia. Pero este dice, un prosélito de Antioquía. Abrazo pastoral. ¿Puedo ofrecer doble abrazo pastoral? Doble abrazo pastoral. Se va a ir, pero contento hoy. A quien me diga dónde estaba Antioquía. Bueno, había dos. Lo más probable aquí es que se refiera a la Antioquía de Turquía. Y pues ya se lo dije, entonces nos damos un abrazo tú y yo. Pastor Isaac. Pero es importante esto, déjeme decirle por qué, porque dice que era un prosélito. Un prosélito, es decir, uno no judío que abrazó la religión judía, pero le fue mejor, porque en vez de quedarse hasta la religión judía, hasta el judaísmo, el Señor lo alcanzó en su gracia y fue cristiano. ¿Y de él qué sabemos además de esto? Que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entre este grupo, hermanos, de verdad este equipo de trabajo tan bueno, destaca un hombre, primero Lucas, y luego al segundo. El primero es Esteban, dice en el versículo 8, y Esteban, y Estéfanos, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sabe qué es curioso? Esteban se parece mucho a Cristo. Y le voy a decir por qué. Porque el discípulo no es mayor que su maestro. La mayor aspiración del discípulo de Cristo es parecerse a nuestro Maestro Cristo Jesús más y más. Esa es nuestra mayor aspiración. Nadie que esté trabajando de manera vocacional en el ministerio cristiano
puede tener otra aspiración más alta que cualquier otro hermano o hermana en la fe. La aspiración de quien está aquí o tiene un ministerio de maestro, algo así, no debe ser vender libros. Y bueno, si el Señor lo concede, ¿por qué no? Está bien, es un medio también de enseñanza. Pero no es un motivo personal, sino agradar a su Señor a través tal vez de escribir libros y ponerlos en manos de otros para que aprendan. Eso está bien. Pero la mayor aspiración de todo discípulo es simplemente ser como su Maestro Cristo Jesús. Cumplir el propósito para el cual fue elegido antes de la fundación del mundo. ¿No dice eso Romanos capítulo 8? ¿No dice que para esto nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? Pues esa es la mayor aspiración. Y le voy a decir que Esteban se parece mucho a su Maestro Jesús. Por cierto, si usted está pensando en de dónde saco yo esa idea, pues no la saco yo. Lo dice Mateo capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. El discípulo de Cristo, esa es su mayor aspiración. Y entonces le quiero demostrar, primero de manera amplia, que Esteban se parece mucho al Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 22, todos daban buen testimonio de él. De Esteban leemos en Hechos 6:3, que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, como ya dijimos varias veces. De nuestro Señor leemos en Lucas 4:1 que estaba lleno del Espíritu Santo. Leemos lo mismo de Esteban. De nuestro Señor Jesucristo en Lucas 2:52 leemos que crecía en sabiduría. De Esteban leemos que era un hombre sabio. De nuestro Señor Jesucristo leemos en Hechos 2:22 que hizo prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y 6:8 que acabo de leer dice que Esteban, o Dios a través de Esteban, hacía grandes prodigios y señales. Y podríamos seguir el comparativo, pero me voy a adelantar mucho a lo que viene más adelante, así que ahí le voy a parar. Hay una cosa más en la que se parece Esteban. El versículo 15 dice que cuando él se defendió inicialmente, todos vieron su rostro como el de un ángel. No el de Ángel Face, sino el de uno que reflejaba la gloria de Dios. En el momento más tenso de su vida, hasta este punto, Esteban reflejaba el rostro de Dios, la gloria de Dios. Y le voy a decir en otro puntito para finalizar, donde Esteban se parece mucho al Señor Jesucristo. Hechos 7:59. Y el 60. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y continúa el versículo 60, y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se parece mucho a Jesús. Se parece mucho a Jesús. Ahora sí, acompáñame a capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire qué frase esta. Lleno de, ya habíamos dicho, lleno del Espíritu y de sabiduría. Y ahora dice también, era un hombre de fe en su descripción en el versículo 5, y le añade todavía más atributos del Señor a Esteban, porque dice lleno de gracia y de poder. Pareciera que hay una contradicción en Lucas aquí si usted considera las palabras del apóstol Pablo en primera a los Corintios capítulo 15, donde dijo: pero no trabajo yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces expliquemos el primer término, lleno de gracia. Esteban lleno de gracia. El predicador bautista fallecido Adrian Rogers decía: la gracia de Dios es tanto el deseo como la habilidad de hacer la voluntad de Dios.
La gracia de Dios es tanto el deseo como la voluntad de hacer la gracia de Dios. Es decir, en Esteban había algo que tiene que ser diferenciado, en este caso, del poder con el que Dios obraba a través de él. Por cierto, que se le reconoce como alguien como los apóstoles, que en el capítulo 5 veíamos que hacían grandes prodigios y señales eran hechas por ellos. Y en el capítulo 2, 22 dice que Jesús vino haciendo grandes prodigios y señales. Jesús, apóstoles, Esteban. Un buen comentarista. Si usted encuentra sermones de él en español, será una gran bendición. Si los puede escuchar en inglés también. Pero hubo un predicador que se llamó Samuel Lewis Johnson, y él dijo lo siguiente de Esteban: Esteban fue el Pablo antes de Pablo. Esteban fue el Pablo antes de Pablo. Esa apreciación parece cierta, puesto que también más adelante, como veremos en nuestro paso por Hechos, de Pablo se dice que hizo muchos prodigios y señales o grandes milagros que desconcertaban a la gente. Dios a través de él, pues, le queda claro cuando digo que ellos, me estoy refiriendo a que Dios lo hizo. Pero entonces, ¿cómo diferenciar la gracia y el poder de los que está hablando aquí Lucas? Lleno de gracia para hacer la voluntad de Dios o desear hacer la voluntad de Dios, y lleno de poder para efectivamente hacer la voluntad de Dios. Es decir, las señales y prodigios que se mencionan en este versículo 8 no eran por disposición de Esteban. Y es lo que algunos que afirman realizar milagros hoy en día no ven. No son cuando tú quieres y como tú quieres para lo que tú quieres. Son por los designios de Dios para lo que Él quiere cuando Él quiere. Ni los apóstoles lo hacían nomás porque sí. Era para hacer la voluntad de Dios y así certificar el mensaje que traían. Entonces había en él esta disposición de hacer la voluntad de Dios, pero también Dios le daba el poder para hacer su voluntad. Y además dice, las palabras allí, prodigios y señales, son importantes las dos. El Espíritu Santo no desperdició palabras. Y si dice prodigios y señales, hay que entender cuál es la diferencia entre esos. Un prodigio es algo asombroso y una señal es algo que demanda una explicación. Es decir, Dios les dio la capacidad a los apóstoles y también a Esteban de hacer lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Milagros que llamaran la atención y luego señales que demandaran una explicación. Hacer algo que asombrara a la gente de modo que tuvieran que decir, esto tiene que ser obra divina. Pero luego hicieran una señal por la que dijeran, ¿y por qué lo haces? Y pidieran explicación, y eso diera puerta abierta para la predicación del Evangelio. No, si los milagros no eran nada más, pues para que sí, ¿verdad? Para show. Eran para el avance del Evangelio. Y Esteban estaba siendo usado así por Dios, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. Y le voy a decir algo, momento técnico, manitas de luchador técnico. El verbo hacer es un tiempo imperfecto aquí, lo cual afirma que recurrentemente hacía, todo el tiempo estaba haciendo señales y prodigios. Se lo leo como lo dice aquí. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, todo el tiempo, de manera recurrente, estaba haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era un chiripazo, no era pues oró y de casualidad el otro se paró y caminó. Porque pues fue una vez, ¿verdad? Entonces igual y de chiripa. Sin querer queriendo, diría aquel. Sino que había suficientes evidencias una tras la otra para dejar en claro que era el poder de Dios actuando a través de él. El lenguaje de Lucas es enfático en esto. Pero, tan bonito que iba toda la cosa. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Bueno,
el versículo 8 nos muestra lo que ya habían experimentado los apóstoles: oposición. Cuando dice allí la palabra sinagoga, usted tiene que recordar que las sinagogas surgieron en el periodo intertestamentario, particularmente cuando el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Israel, de su país, de su nación, y llevados cautivos a Siria, a Babilonia. Y entonces, lejos del templo para ir a adorar, empezaron a reunirse en lugares pequeños, unos 12 hombres a la vez, y algunas mujeres, y allí se impartía alguna enseñanza, etc. Así surgieron las sinagogas. Para el tiempo del Señor Jesús todavía había sinagogas. Es más, dicen los estudiosos de los tiempos bíblicos que para este momento en Jerusalén es posible que haya habido entre unas 450 y 500 sinagogas. Así que la nota de Lucas es importante porque nos especifica de cuáles venían. En la redacción que tenemos aquí en la Biblia de las Américas parece que todos venían de la misma, la de los libertos, que incluía y nos desglosa. Pero por las características de estos grupos parece que han de haber sido diferentes sinagogas, y debido a la magnitud del ministerio de Esteban, no parece que se haya echado enemigos nomás de una, sino de varias. Porque ya era muy conocido, hacía muchas cosas. Ahora, nada une más a las personas que tener un enemigo en común, ¿no? Hace la mano todos los que les cae mal el América. No es cierto. Nada más para que despertara, pero tener un enemigo en común une. Entonces aquí parece que se unieron estos de los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Descendientes de esclavos judíos que fueron capturados por Pompeyo en el 63 a.C. y llevados a Roma. Más tarde fueron liberados y formaron allí una comunidad judía. Esto está allí en su Biblia MacArthur, si usted la tiene, lo puede leer. Por eso se les llamó los libertos, porque primero fueron cautivos y luego ya les dijeron, ya váyanse. E hicieron sus comunidades y entre ellos pues establecieron sinagoga. Pero además los de Cirene. ¿No les suena Cirene? Cirene, 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 Cirene. Así como por Semana Santa, ¿no les suena Cirene? Simón. O sea, no que sí, sino que Simón de Cirene. Sí, no que me suena Simón, no, sino Simón de Cirene. Cirene era una ciudad al norte de África. Y ahí viene Simón. O sea que a lo mejor estos tenían alguna ascendencia africana, y estamos hablando pues de personas con características de habitantes de África. Interesante pensar en eso. Quizás Simón de Cirene pues era de rasgos morenito, ¿verdad? Tal vez. Y luego, y fortachón. Y luego más adelante, cuando se habla de Lucio de Cirene, quizá es un derivado de un seudónimo para Simón. Bueno, lo expliqué en Lucas eso, ¿verdad? Pues búsquele en el Sermones de Lucas dónde está eso, o si no luego me pregunta y le doy la referencia clara de cómo el comentarista Justo González dice probablemente Simón de Cirene es el que luego encontramos en Hechos 13 como Lucio de Cirene. Es probable que haya sido la misma persona, pero el asunto aquí es que de origen africano. Y luego los de Alejandría, otra ciudad de África, pero en Egipto. Luego los de Cilicia y de Asia. Interesante porque estas son dos ciudades que se ubican en la actual Turquía, en lo que hoy sería, o lo que hoy es Turquía. Le voy a decir otro dato importante de Cilicia. Ese fue el lugar de nacimiento del apóstol Pablo. Y Pablo era un fariseo, de fariseos. Estas eran sinagogas donde se reunía gente originaria de Alejandría, originaria de Cilicia, originaria de esos lugares, pero radicados en Jerusalén. Nos vamos a llevar esta duda hasta el cielo, hermanos.
¿habrá estado Pablo presente con los de la sinagoga? Dice aquí, los cireneos, perdón, los de Cilicia. ¿Habrá estado con ellos? No me diga sí o no porque nadie sabe. Pero es una buena pregunta. Porque al ratito aparece consintiendo en la muerte de Esteban. Igual y se quedó bien trabado de coraje. Pues porque no le podían debatir, dice aquí el versículo 9. Y discutían con Esteban y el 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vámonos. Me los dejaba calladitos. Ahora, yo sé que allí en su Biblia, muy probablemente, como en la mía, diga al espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Probablemente no esté refiriéndose aquí directamente al Espíritu Santo, o sí. Le voy a decir que yo creo que sí, pero le tengo que ser honesto con usted y abrirle las dos opciones. Probablemente se refiere a la actitud con la que Esteban discutía con ellos, porque luego lo vemos al final reflejando la gloria de Dios. Sin embargo, no está por demás decir que cuando se le describió con las características que dijeron los apóstoles, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ahí aparece. Luego en el versículo 5 dice lleno del Espíritu Santo, así que también allí está. Y luego en el versículo 8 lleno de gracia y de poder. Así que probablemente a lo que se refiere Lucas sí es, y sí sea lo mejor ponerle aquí con letra E mayúscula, no podían responder a la sabiduría que Dios le había dado y al Espíritu de Dios hablando y hablando a través de él. No aguantaban. Pues ¿quién iba a poder si le estaba dando palabras del Señor? ¿No había dicho nuestro Señor eso mismo? No había dicho, no os preocupéis cuando os lleven delante de las sinagogas y de los gobernantes y de las autoridades, no os preocupéis de lo que habéis de hablar en vuestra defensa o lo que habréis de decir, porque el Espíritu Santo os guiará en esa hora lo que habréis de decir, dice Lucas 12, 11 al 12. Así que afirma todavía más que sí era, o Lucas se está refiriendo, no podían resistir al Espíritu de Dios hablando en él. Les daba comezón en los oídos. Este cuate, no sé. Y le buscaban argumentos y nomás no pasaban. ¿Y cómo iban a pasar si se checa usted el sermón del capítulo 7 y empieza a citar textos? Le voy a dar una probadita nada más del capítulo 7. Este es uno de los sermones que usted encuentra que hacen un recuento histórico del pueblo de Israel. Pero no es una clase de historia, como a algunos de ustedes les fascinaba o como a algunos de ustedes les atormentaba. Es una demostración bíblica de Cristo como el Salvador y Señor. Ellos citaban esos textos para apuntar a Cristo. ¿Quién lo hizo así? El propio Señor Jesús, en el camino de Emaús. Y les decía de todas las escrituras lo que hablaban de él. ¿De quién aprendieron a hacer sermones históricos? Pues del propio Señor. Háblales la historia para que se den cuenta que toda la historia apunta a Cristo como Señor. Y Esteban eso es lo que hace en el capítulo 7. Así que ¿cómo iban a resistir si Dios estaba cumpliéndose la promesa del Señor Jesucristo de que el Espíritu de Dios les iba a dar palabras? Ahora, si usted va a Lucas capítulo 21, 14 y 15, encuentra una reiteración de esto. Lucas 21, versículos 14 y 15 también hablan de esto. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Les prometió que el Espíritu Santo les daría palabras y el Señor dijo, y yo también voy a estar con ustedes en ese momento dándoles palabras. No, pues aquel dicho que dice, te pusiste con Sansón a las patadas, se queda corto. Te pusiste a discutir con el Señor a través de Esteban. Salieron cuatrapeados. Salieron barridos, humillados. Quizá ya llegaremos con Pablo.
a decirle, oye Pablo, ¿discutiste con Esteban? Pues ya santificadito no nos va a decir, sí, ¿y qué? No. Ya glorificado no va a responder así, ¿verdad? Así que le podemos preguntar. Versículo 11 dice, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio, y presentaron testigos falsos. Pausa hasta allí. ¿No le recuerda a alguien? Yo sé a quién le recuerda, pero le voy a recordar a otro, a Daniel, en el capítulo 5. Sus enemigos dijeron, pues si no buscamos algo que tenga que ver con su Dios y con su religión, no vamos a encontrarle nada. Este es un hombre íntegro, está limpiecito de cabeza a pies. Así que más vale que le busquemos algo que tenga que ver con su Dios, algo que prohíba la adoración a su Dios es lo único que vamos a poder encontrarle. Hombre íntegro. Entonces tuvieron que hacer engaños para lograr una acusación legal que lo llevara a pena de muerte. Ahora sí, dígame al otro que le recordó. Al Señor Jesucristo. Testigos falsos. Gente que mintiera. Pero esos son los segundos. Ese es el segundo grupo. Lo cual, dicho sea de paso, ¿se acuerda que los apóstoles les fue encomendada una misión en Hechos 1:8? Exactamente. Y me seréis testigos. Así que Lucas no escatima palabras para decir, pero estos eran testigos falsos. Todos los creyentes somos testigos, si no de la resurrección por haberlo visto con nuestros ojos, somos testigos de que el relato de la resurrección es verdadero. De eso somos testigos. Pero aquí hay testigos falsos, lo cual contrasta con los cristianos. Pero vea lo que dice desde antes. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres. En secreto, por debajo del agua. Los persuadieron. ¿Cómo los habrán persuadido? A ver, espérame tantito. Porque la ley judía decía que estaba prohibido dar falso testimonio, ¿sí o no? ¿So pena de qué? Si voy a arriesgar mi vida por dar un falso testimonio, más vale que me ofrezcas algo muy bueno. Primero que me vas a proteger, que no me vas a dejar descobijar. Y dices, no, pues él aquí está ahí. No, primero que me vas a dar garantías de que voy a echar mentiras, pero tú me vas a dejar salir. Y siguiente, lo que me tienes que recompensar tiene que ser muy grandote porque el riesgo es muy alto. ¿Con qué los persuadieron? ¿Quién sabe? Pero ellos, yo creo, conocían aquellas palabras que dicen, el que no tranza no avanza. Entonces los han de haber persuadido con algo muy grande para que se arriesgaran a decir, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo que no saben es que se están echando la soga al cuello. Salió peor. O sea, sí van a acabar con Esteban. Unos versículos más adelante está muerto. O más vivo que nunca, diría John Piper. Pero la cosa es que ellos están aventando la soga al cuello, porque en su acusación demuestran la podredumbre de su corazón. Le doy tiempo para que lo medite. Ahí está en el versículo 11 la primera acusación. Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué tiene de malo eso? Aparte de ser falso, pero que primero hablan de Moisés, que se les hacía más barbaridad decir algo contra Moisés que contra Dios. O sea que estaban en idolatría con Moisés. Porque en el orden de sus palabras se deja ver su prioridad. Habla mal contra Moisés. Y contra Dios, ya están de bajada. Y alborotaron al pueblo. La palabra alboroto allí también podría traducirse y sacudieron. ¿Cómo se sacude un grupo de personas? Pues a menos de que haya un sismo. Ya sé que usted no quiere ni que mencione la palabra, pero pues cuando pasa nos agarra a todos, nos sacude a todos parejo. Estos, dice Lucas,
tuvieron tal conmoción que la gente se agitó, se enojaron todos. A los ancianos y a los escribas, líderes del pueblo como ancianos, los escribas, los expertos en la ley, y cayendo sobre él. ¿Qué expresión esta de Lucas? No fue un caballero. Hay algunas acusaciones en su contra, a favor. No. Estaban enojados, fueron, órale, como cuando se le avientan las manos a alguien encima. Deportivamente lo hemos hecho, ¿verdad? No agresivamente, pero que lo agarran y se lo llevan. Vámonos de aquí. La hostilidad que refleja Lucas en sus palabras, dice, y lo arrebataron, es decir, lo jalaron, casi lo iban cargando entre todos los jalones que le metían, sus pies a lo mejor poco tocaron el piso, lo trajeron en presencia del concilio, y si esa palabra no le suena conocida, se la voy a refrescar en su memoria. Este es el Sanedrín, los 70 más importantes de la religión judía, y para estos efectos también hasta cierto grado civil. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, seguramente refiriéndose al templo, porque dice ahí el versículo 14, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Eso dijo el Señor. Dijo el Señor, vengo a abolir la ley, olvídense de la ley de Moisés, se acabó. Llegué yo y eso ya se acabó. ¿Verdad que no? No fue eso lo que hizo el Señor, no fue eso lo que dijo el Señor, y tampoco fue eso lo que dijo seguramente Esteban. Cuando el Señor Jesús habló de destruir el templo, no se estaba refiriendo a destruir el templo de Jerusalén. Estaba refiriéndose a acabar con su utilidad y al hecho de que ahora todo creyente sería la habitación del Espíritu de Dios. No estaba diciendo voy a destruir el templo de Jerusalén, voy a acabar con su utilidad. Antes tenían que venir a este lugar, ahora el Espíritu de Dios va a estar donde quiera que haya un creyente. Cuando muera, explicaría John Piper, cuando muera, dijo Jesús, el sistema sacrificial y el templo van a morir en su utilidad. Y cuando me levante, yo voy a hacer el nuevo templo y ustedes serán el templo. Yo soy el sacrificio por los pecados y ya no hay necesidad de más sacrificio. Yo seré el sumo sacerdote y ustedes me serán sacerdotes. Entonces se acabó. Eso sí eran las implicaciones de las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, ¿dijo el Señor que venía a destruir la ley y acabar con ella? Tampoco dijo eso. Él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El único que sí cumplió toda la ley, todos los mandamientos, el único que jamás pecó, jamás rompió un solo mandamiento. El hijo perfecto, el adolescente perfecto, el joven perfecto, el adulto perfecto, solo nuestro Señor Jesucristo. Ni queja nadie podía tener de él, a no ser que mintieran. Nunca una mentira, nunca un mal pensamiento, no una mala contestación de una persona, nunca fruncir el ceño cuando le decían algo a sus papás, nada. Entonces no vino a destruir la ley, vino a cumplirla. Las tradiciones que Moisés nos legó, interesante que Lucas utilice la palabra tradición, citando a estos hombres, pero entonces más interesante que estos hombres digan la palabra tradición. Se había ya convertido en un ejercicio mecánico, fuera del corazón, la religión judía. Ay, que hay que llevar la ovejita, vamos pues otra vez a llevar la ovejita. Y era solamente cumplir por cumplir. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio, los 70, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El resplandor divino que envolvió el rostro de Esteban fue claro para todos. Permítame decirle un cuadro todavía más bonito.
Va a decir, "Ay, ¿cómo más bonito? Pues sí, ahí está la gloria de Dios". Sí, pero creo que en estas palabras está más bonito. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Como oveja llevada al matadero, dice también Pedro, porque este es 1 de Pedro capítulo 2 del 21 al 24. Como oveja llevada al matadero, abrió su boca. Qué dominio de sí mismo, qué control de su carácter. Santiago, el escritor bíblico, dijo, porque si alguno domina su lengua, ese hombre es capaz de refrenar todo el cuerpo. Es que es más fácil soltar un insulto, una palabra, a soltar un golpe. Sales más impune de una palabra que de un golpe. Por eso es más difícil controlar la lengua. Además de la abundancia del corazón habla la boca. Para ese carácter sólido, tranquilo, apacible en estas circunstancias, había que tener un corazón lleno de la palabra y ausente de rencor, de enojo, de odio, incluso contra aquellos que estaban mintiendo. Qué difícil. Bien pudo haber dicho, ay, ¿cuándo me quiere? ¿Cuándo? A ver, dime, ¿cuándo? No respondió quizá como algunos de nosotros respondemos. Y por eso el rostro de Dios se vio en él. Lucas lo dice como de un ángel, para hablar de la gloria de Dios, atributo divino, hecho evidente. El mismo carácter interno del Espíritu Santo ahora era visible en él, para que nos entendamos. Es que el discípulo a lo más, pero también lo mejor que aspira, es a ser como su maestro. Un día, mis hermanos y hermanas, marcharemos con el Señor, Él delante, nosotros detrás, vestidos con una ropa que la Biblia describe como lino fino, limpio, resplandeciente. El pastor Evis Carballosa dice, pues eso se puede entender tal vez como un vestido hecho de puros diamantes, porque pues, para mostrar de manera externa el carácter interno santo ya del creyente en Cristo Jesús. Un día. Qué magnífico ejemplo de aquel día, el que Dios permitió en Esteban que el carácter de Dios fuera reflejado en esas circunstancias, en ese momento. Dios en su carácter hecho visible en el rostro de una persona. Qué cometido y qué meta el decir, Señor, que tu rostro brille en mí. Que tu carácter sea cada día más visible. Pero en serio, Señor. No en serio para ti, sino en serio para mí. Que yo deje todo lo que no es como tú. Que otros te vean a ti. Para que los hombres vean mis buenas obras y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Que sea evidente que soy tuyo, que soy tu hijo. Que sea notorio. Que los demás digan, no hay forma de que este sea así a no ser que sea cristiano. ¿Qué aspiración del discípulo? Ser como mi maestro. Oramos.
Señor, gracias, gracias por tu palabra. Como vemos a Cristo a través de estos hombres y mujeres. No quiero ser demasiado osado, Señor, pero qué bendición será que un día en tu gloria nos concedas voltear a ver a los renovados y decir, mira, ya tiene rostro como de ángel. Ahora sí ya refleja bien a Dios. Concédenos dar gloria a tu nombre mostrando más de tu santo carácter. Danos más de Cristo. Que Él crezca y nosotros nos desvanezcamos. Amén.